Hoy vamos a decir, y os voy a explicar lo que es la diferencia. Capítulo 14, versículo 24. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder de su Espíritu. Amén. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá la posesión. Amén. Amén a la palabra. Aleluya. Donde vemos que Moisés mandó a un pueblo, mandó de las 12 tribus, mandó a cada uno, cada príncipe lo mandó para espiar la tierra que iba a ser la prometida de Dios, la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Dice que Dios envió a 12 para que espiase la tierra durante 40 días. Y dice que esos 40 días, aleluya, empezaron a escudriñarla, empezaron a ver las pruebas, si tenían riqueza, si era tierra fértil, si era poblada o no era poblada. Vieron cosas enormes allí. Dice que la tierra era tan fértil, ¿verdad? Que un racimo de uva lo tuvieron que carrear entre dos con un palo. Porque la tierra era fértil, porque Dios había prometido esa tierra por heredad al pueblo de Israel. Pero claro, había unas contradicciones, había cosas que tenían que pelear, porque esa tierra estaba llena de gigantes. Pero ahora dice la palabra que cuando regresaron tuvieron miedo y empezaron a quejarse a Moisés y a Aarón. Empezaron a decir que había tierra que no se podían conquistar, todas entre ellos. Pero solamente hubo dos que proclamaron derrota, que proclamaron guerra, ¿verdad? Que fue Caleb y Josué. Dijeron que esa tierra era fructífera, que era buena para vivir, que era una tierra donde podía establecerse, porque ellos obedecieron la palabra de Dios. Le dijo Dios a Moisés que esa tierra era para ellos, porque era la tierra donde iba a fluir leche y miel, donde era la herencia del pueblo de Israel. Pero ahora dice la palabra que se pusieron en contra de Caleb y de Josué y querían apedrearlo. Y tuvo que aparecer Jehová en el tabernáculo diciendo: pueblo mío. Porque Caleb era como quería Dios. Era un hombre lleno de fe y de obediencia. Porque la fe y la obediencia es la que tiene que acompañarte para las proezas y las promesas de Dios. Amén. Amén. Pero los demás tuvieron miedo. A estos gigantes no los comeremos como pan, porque Dios nos ha prometido que esta tierra es la herencia del pueblo. Gloria a Dios. Y a las 10 tribus restantes, aleluya, Dios las desterró. Dios las desterró sin declaro. ¿Vale? Porque dicen que tuvieron miedo. Pero ahora la reacción de Josué. Dos tribus. La tribu de Judá y la tribu de Israel. Josué y Caleb. Dios les había prometido para todo el pueblo de Israel, pero todos estaban viviendo en idolatría. Creían en Dios mientras que lo veían. Creían en Dios mientras que le daban. Pero cuando Dios le hacía pasar, porque su fe estaba debilitada. Y ahora me acuerdo
conquistaron la tierra Caleb y Josué. Lo he vuelto a decir. Pero ahora pasa una cosa. En este tiempo hay tiempo que tenemos que marcar la diferencia. ¿Verdad? En este tiempo tenemos que marcar la diferencia. Amén. Yo me acuerdo de un hombre, Raúl. Me acuerdo de un hombre que entró a comprar una tienda. Y cuando compró, salió hacia afuera y volvió a entrar para adentro. Y le dice a la cajera, y vio la reacción de este hombre que le había devuelto a la cajera. Y se acercó a él y le dice, ¿es usted cristiano? Y dice este hombre sorprendido, sí, lo soy. Dice, no sabía. Porque he visto en qué algo diferente. Llevo observándolo 3 o 4 días y he visto en usted algo diferente. Y hoy me lo ha demostrado cuando le ha devuelto el dinero a la cajera. Amén. Muy bueno. Y ahora me acuerdo yo de una historia tremenda. De una historia tremenda donde había 3 jóvenes que no quisieron doblegar sus rodillas a un Dios Baal, a un Dios que no les existía. No querían doblegar sus rodillas ante una estatua, donde todo el pueblo, cada vez que tocaba la música, bien sea una trompeta o una flauta, y en aquel tiempo se tocaba, y todo el pueblo se arrodillaba ante la estatua. ¿Verdad? Todo el pueblo. Pero ellos quisieron marcar la diferencia. Amén. Quisieron marcar la diferencia. No les importaban las consecuencias. O sí o no. Ellos quisieron marcar la Gloria a diferencia. Dios. Y dice la palabra que en este tiempo hay moda. No te hagas idólatra de los demás. Bueno. Porque estos 3 hombres nos quisieron idolatrar a la imagen que el rey Nabucodonosor plantó. Pero ellos no se arrodillaban y trataron las consecuencias. Pero claro, cuando Dios está con uno, todo le sale bien. Amén. Pero como ellos no quisieron doblegarse a las cosas que Dios le había puesto, los salió un horno de fuego. Y el horno de fuego no era aquel horno que quemaba muy fuerte, pero a ellos no les importaron. Ellos lo que eran, querían ser diferentes, no querían defraudar Amén. al autor, no querían defraudar Aleluya. al que a él ellos adoraban, no querían fallarle porque era más importante el estar con él que estar al lado de los demás, hacer lo que hacían los demás. A ellos lo que les importaba era ser diferente. No me importa que lleve pantalones de cuadro. Lo que quiero es ser diferente. Amén. ¿Sabéis lo que le pasaba a Dalila? Dalila se sorprendió con Sansón. Dalila con Sansón dice, ¿cómo tiene este hombre tanta fuerza? Un hombre que con la quijada de una... Las puertas de Gaza eran enormes. No sé cuánto pesaba las puertas de Gaza. Y dice que se las echó en la espalda y la llevaba como un patero. Y Dalila se sorprendía de la fuerza que tenía Sansón. ¿Por qué eres tan diferente? Y tuvo que confesarle. Porque tanto que le insistía. Porque cuando una mujer insiste, se hace confesar. Y le dice, soy nazareo. No puedo tocar mi fruto. No puedo beber vino ni sidra. No puede pasar por mi cabello una navaja. Porque me he consagrado a Jehová. Desde mi niñez me he consagrado a Jehová y estas 3 cosas no puedo tocar. Claro,
sitio, pero la fuerza venía, aleluya, del que Sansón se consagraba, porque era diferente a los demás. Había dado su vida para Dios y había marcado lo que a Dios no le agradaba. No quería cortarse el cabello, no tocaba vino, a Dios le tocaba difunto porque era inmundo. Pero dice la cosa, el secreto no estaba en lo que hacía. No estaba en lo que hacía, estaba en lo que no hacía. Y nosotros, el secreto de nosotros es en no hacer qué cosa. Hay más cosas en nuestra vida que no tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que restringirnos para que la presencia de Dios venga a nuestras vidas. Amén, ¿verdad? Cierto. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y me sorprende que los mandamientos, Ahí viene la bendición. los mandamientos del Antiguo Testamento hay de los 10 mandamientos hay 8 que te niegan. Y solamente 2 que te hacen hacer. Dice, no tendrás Dios ajeno delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba del cielo y de lo que está abajo de la tierra. No te inclinarás ante ella ni la honrarás. No tomarás el nombre de Jehová, el Dios, en vano. Acuérdate del día de reposo, una que se hace. Honrará a tu padre y a tu madre, otra que se hace. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. En fin, lo que te hace más fuerte es no lo que hace, sino lo que no hace. Lo que a Dios no le agrada y no lo hace, te hace más fuerte. Por eso Sansón tenía la fuerza, porque se consagraba y hacía lo que no quería para Dios. Amén. Bueno. ¿Cuántas cosas nos tenemos que quitar? ¿Cuántas cosas tenemos que decir que no para ser diferentes? Como este hombre quería el dinero. Quería el dinero de la casera, no sé cuánto. Y me hizo recapacitar. Porque la diferencia está en lo que no hace, ¿Verdad? como los demás. ¿Verdad? No es lo que hace como los demás. Porque tiene que hacer lo que hace Cristo, no lo que hacen los demás. Gloria a Dios. Si mi amigo lo hace y es cristiano, no importa, yo lo hago también. No. Error. Qué diferente cuando no hacemos lo que a Dios no le agrada. Gloria a Dios. Y Caleb fue uno de ellos. Solamente entró en la tierra prometida a él, porque los otros vieron la gloria, vieron los milagros de Dios, y sin embargo eran incrédulos. Vivían en el pueblo y seguían siendo incrédulos. Tenían miedo de las cosas, dudaban de las promesas. Y déjame decirte que la promesa de Dios es la fe y la obediencia. El que tiene la promesa de Dios es porque obtiene la fe y la obediencia de Dios. Ningún desobediente entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad? Amén. ¿Cuánto dice amén? Amén. ¡Qué bueno! Claro. Yo me junto con este, yo claro, me junto con este, me junto de él, pues hacemos lo que hacen los demás. Pero qué bueno es cuando te consagras. Aleluya. Qué bueno es cuando te consagras, ¿verdad? Aleluya. Qué bueno es, Señor. Para ser diferente hay que aprender a decir que no. Hay que decir que no. No hay que pasar la mano por lo alto. Amén. Cristo no pasaba la mano por lo alto. Cristo no pasaba por la mano por lo alto. Cristo le dice a los fariseos y escribas,
que está blanqueado, que está emblanquecido por fuera y ennegrecido por dentro. Que ni dejáis pasar, ni dejáis entrar, ni dejáis salir. Porque para que te vean algo en tu vida, tiene que ser diferente. Para que te señalen y vean algo, tiene que ser diferente. Tiene que ser como un marciano. Enoch vivía diferente. Enoch era un hombre de Dios. Había en un tiempo donde dice el capítulo que hablaba de muerte. Nacía uno y engendraba otro y moría. Nacía uno, engendraba otro y moría. Cuando Enoch nació, dice, y Enoch se lo llevó Dios. Amén. Enoch nació, pero se lo llevó Dios. Porque vivía diferente. Lo trataban como un marciano. En aquel tiempo, fíjate. Porque vivía diferente. No podemos mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. ¿Verdad? Tenemos que decir que no. Amén. Ser valiente. Amén. Y esto es lo que hay. ¿Verdad? Sí, Señor. Amén. Que te guste el baile, pues no bailo, porque no quiero. Que te guste la bebida, pues no bebo, porque no puedo. Y no quiero. Que me junto con un mundano, lo saludo y adiós, porque no me edifica, me comparan con él igual. ¿Quieres ser diferente? Amén. Marca la diferencia. Amén. Yo sé que estas palabras llegan, porque todas las palabritas no pueden ser por nada. Son porque era diferente, porque estaba apartado para el mundo, estaba consagrado para Dios, tenía la fuerza porque Dios te la daba, no porque tenía el cabello. Cuando le cortaron el cabello, lo que perdió fue la desobediencia. No porque me dio el cabello y perdió la fuerza, ¿verdad? Porque fue desobediente, entró en los lazos del enemigo, fue engatusado por una diablilla que Jehová le reprende. Amén. ¿Tú sabes lo que le pasó a José? Dice que José se empeñó en decir que no a la mujer de Potifar. Daniel dijo que no a no contaminarse a la bebida del rey. ¿Qué hay que decir que no cuando hay que decirlo? Que no hay que decir no pasa nada, Dios lo sabe, claro que lo sabe, aleluya. Y el pueblo de Israel se tuvo que quedar en el desierto porque tuvo miedo de los gigantes, y a los gigantes y a los problemas hay que comerlos con pan. Amén. Es que mi costumbre, a bañar el bartero. Pues que lo hago hecho siempre, a bañar el bartero. ¡Sea diferente! Dios te llamó que sea diferente. No que yo ahora puedo, que ahora tengo que cantar. Que no. Que Pedro, cuando Dios lo llamó, lo sacó de una pesca y lo hizo pescadores de hombres. Se olvidó de la pesca. Que a Pablo, cuando lo llamó y le dijo: estás equivocado. A los cristianos no se persigue para acusarlo ni para matarlo. Que estás equivocado. Que dura coser estar con tu propio aguijón. Yo sé que son duras las palabras. Es que no sé si. Bueno. Es que no se predica de otra forma. Ay, con la predicar yo de la cunita, y te ensalzo, y te canto, y te bailo, y te doy lo que tú quieres, y te doy lo que te gusta, y te canto, y te bailo, y al aire, toma. Ay, mi niña, toma chupete, toma. Yo te digo lo que hay. Amén. Yo te digo lo que hay. Bueno. Yo te digo lo que hay. Amén. Sé diferente. ¿Quieres bendición? Diferente.
Sí, no Señor. haga lo que diga los demás. ¿Verdad? Porque cuando estos tres saldrán de Soy Abednego, no se inclinaron ante la estatua, había también hebreos, saduceos. Había aquí también hebreos, fue aquello. Algunos y los demás hebreos, por miedo, se Se inclinaron. inclinaban, por miedo, pero claro, por miedo de que me vean, por miedo, ay, no hago esto, pero ahora que no me ven, por miedo se inclinaron, pero no sabes que la bendición viene por la fe y la obediencia. Y la fe es hacer lo que ¿qué es la fe? Es la fe. ¿Qué es la fe, hija? Dilo. La certeza de lo que no se ve y la convicción. Más fuerte que no La se ve. certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que Como no se ve, tengo que obedecer. Que a mí me puedes engañar. Todas las veces que quieras, no me engañes. Te lo digo yo. Soy más tonto que todo. Soy tonto. Me dicen una cosa y me la creo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me fui de un cristiano. claro. Me has cogido la ley. Amén. Me has cogido. Amén. Yo me fui antes de ti, que uno del mundo. Y no estuve en el camino 50 veces. Pero me fui más de ti. Pero el que te ve, el que Gloria a conoce Dios. tu vida, el que conoce tu corazón, el que te da el paso hacia una vida eterna, aquel que murió, descendió por todos nosotros, ni estimando al que tenía delante, sino mirando lo que él tenía. Dice la palabra, que a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todo que se le recibió, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y un hijo de Dios no hace las cosas del mundo, Amén. hace las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Porque somos llamados no de voluntad de hombre. Escúchame, no de voluntad de hombre, no voluntad de varón, no de carne y sangre, sino somos llamados por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sé hijo de gente. Qué importante que te digan, y diga, uy, qué raro lo que ha hecho esta mujer, más de vuelta 50 lo que le ha dado de más. Ay, esto no lo hace nadie, Sí, claro. lo hace lo que marca la diferencia. Amén. Sí que lo hacemos. Amén. Los que son llamados con un propósito, los que pierden su vida por el amor de Cristo. Porque dice que el que mira su vida la perderá, pero el que pierde su vida por el amor de Cristo la La ganará. ganará. ¿Cómo me suena bien esto? El que pierde su vida por amor a mí la hallará. Amén. Pero el que haga su vida en su derecho y en sus cosas, la perderá. No entra en el cielo, porque la pierde. Porque no hace lo que dice no. No dice no al pecado. No dice no al mundo. No dice no al diablo, que se lo reprenda. Amén. Dice sí a la orgía. Dice sí al pecado. Dice sí a la mentira. Dice sí a las cosas que no edifican. Y estamos todos los días, que si tú, que si yo, que si te quiero, que si me queda contigo, que si me queda con él, que si me queda con el otro, que si te digo, no te digo, que si digo, digo, que si Rodrigo, Rodrigo, y estoy así, maquinando. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Qué serio. Qué serio. Pero qué verdad, ¿no? Amén. Siempre no me predica igual. ¿Cuánto le está haciendo bien esta palabra? Amén. De verdad. Amén. Amén. Eso sí que. A mí me está quebrantando las entrañas. Me está
reventando el corazón, porque fallo más que una escopeta caña. Y a veces quiero ser lo que no soy y quiero agradar a Dios más de lo que soy. Yo levanto mis dos manos Gloria a Dios. porque necesito a Dios mucho. Amén. Y yo no me quiero perder una salvación tan grande. Yo quiero ir al cielo. Y Amén. aquí, que llevo aquí, no sé qué tiempo llevo, no sé qué tiempo llevo. Yo no estoy aquí por estar, por escuchar una palabrita de vez en cuando, Gloria a Dios. que me entremezca, que me ilusione, que me dé la emoción, por escuchar las alabanzas de las hermanas que alabanza, aleluya. Hay que gozoso, ay Dios. Yo estoy aquí porque esto para mí es puerta. Gloria a Dios. Puerta, casa de Dios Y puerta del cielo. Y si tú no tienes esto como casa de Dios y puerta del cielo, estás equivocado de lugar. Verdad. Te lo digo sinceramente. Sí, Señor. Porque solamente Cristo vino a salvar a la humanidad una vez. Y esa vez que tiene que salvar, tiene que servirte para siempre. No tiene que ser como los 10 Sí, leprosos. Señor. Amén. Que los 10 leprosos fueron Amén, sanados Señor. y no fueron agradecidos. Los 10 leprosos fueron sanados y no fueron agradecidos. Solamente uno regresó y fue agradecido. Y ese fue sano y salvo. Salvo. Los demás se podían barrar otra vez en el mundo que tenían que volver a limpiar. ¿Me estoy entendiendo? Amén. ¿Acá me estáis entendiendo? Amén. Amén. Sí, que yo no sé que me estáis entendiendo. No sea como los demás. Sé como Cristo. Amén. Marca la diferencia. Porque Él ya la marcó por ti. Sí, Señor. Porque Él ya lo hizo por ti. Cuando pasaba por Jericó, todos murmuraban de Él, de los milagros que hacía, de las proezas que hacía. Y llamaba la atención de todo el mundo, del que veía y del que no veía. Sabéis que a mí me gusta mucho el chico Bartimeo, ¿sabéis, verdad? Y dice que ese hombre estaba en el camino y escuchaba las proezas que Dios hacía porque era diferente. ¿Quién iba a sanar en aquel tiempo un paralítico? ¿Quién iba a resucitar al niño de la viuda de Naín? ¿Quién iba a resucitar a Lázaro? ¿Quién iba a resucitar a la niña de Jairo? ¡Ay, que se ponen las manos en la cabeza! ¡Ay, quién es este! ¿Quién es este? ¡Ay, quién es este que está haciendo estas cosas! ¡Ay, que los cojos andaban! ¡Los ciegos veían! ¡Los sordos oían! ¡Y se sorprendían! ¿Quién es este? ¡Ay! ¡Por milagro! ¿Te das cuenta? ¡Por milagro! Y el pueblo de Israel, un pueblo duro de cerviz, caminando en el desierto, dándole la nube cada día y un columna de fuego de noche, perdices, comida, no les faltaba de nada, daba la peña y manaba agua en el desierto. Y el pueblo, aleluya, era un pueblo incrédulo. Verdad. Nada más que creían lo que veían, cuando no había nada, eran idólatras. Hicieron un becerro de oro. Cuando Moisés subió al monte a escribir las tablas de la ley, tuvo que tirarlas al fondo y dividir al pueblo. Porque vivían en lo que veían. Verdad. Un pueblo incrédulo. No marcaban la diferencia. 2 millones y medio que sacó el pueblo de Egipto. Y solamente entró 2 tribus. ¿Cuánto más en este tiempo? Verdad. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Muchos los llamados y pocos los elegidos.
amén. Que no estás en un tebeo. No estás en una fiesta que disfrutes sacada todo. Que estás en un lugar donde te estás jugando una eternidad. Sí, Señor, amén. Que estás jugando tu propia vida. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén, amén. Y estamos jugando en nuestra vida. ¡Ay! Sí, Señor. Estoy emblanqueado. Porque cada día está más cerca el que ha de venir. Amén. Que poco ha venido. Cada día está más cerca el que quiere. Amén. Señor, amén. Yo anhelo esa venida. Y yo también. Yo anhelo la venida de Cristo. Gloria a Dios. Hay que egoísta eres, no pastor, no egoísta no. Dios sabe cuándo va a venir. Amén. Pero tu esperanza tiene que estar viva. Sí, Y tu Señor. fe tiene que estar activa. Amén. Tú tienes que desear cada día la venida de Cristo. Porque cuando venga Cristo se va a llevar a los que son. Amén. Que no, espérate que le dice un discípulo al maestro: Señor, déjame que entierre a mis familiares. ¿Y sabes qué le dice? Hija, deja que los muertos, Entierren a los muertos. tú ves, a la salvación. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Preocúpate de lo que yo te doy. Amén. No espere que... No. Cuando venga, va a venir y todo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Gloria a ¿Tú Dios. sabes lo que es un abrir y cerrar de ojos, Ani? Lo que tú haces. No te va a dar tiempo ni de coger el zapato. Es más, te va a llevar en ropa. Sí, es verdad. Le dice a Job: desnudo veniste y desnudo te vas. Sí, Señor. Cuidado. Marca que Dios te va a bendecir. Ya estamos haciendo la calentamiento. Sí, A Señor. eso me Amén. voy al cine. Y de yo está dormido viendo la película. Me gasto el dinero y quedo dormido. ¿Qué das tú? O no voy al cine y me quedo dormido. ¿Sabes lo que ve? La última película que fui a verla con unos hermanos, con mi familia, no sé, con unos pocos hermanos. Y me fui a ver Avatar. Avatar, la segunda parte esa de Avatar. Y yo creo que a la mitad de la película ya se va tiempo. Y cuando termina la película hay comentarios que dicen: a mí me da pena que haya muerto, no sé qué digo, que haya muerto. Y no me había enterado ni de la mitad. Pero Aleluya. este lugar yo no sé qué tiene. Cuando hay 2 o 3 congregados, no el lugar, sino el ambiente, donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, dice el Señor que ahí manda bendición Y vida eterna. ¿Qué me gusta a mí gozarme cuando un hermano en la fe está pensando en lo mismo que yo? ¿Qué me gusta a mí cuando hay un hermano que cuando hablamos nos entendemos? Porque hablamos el mismo vocablo en el Señor. Amén. ¿Verdad? Ahora vete a otro lado y a ver cómo no te gusta la conversación. Tienes que evitarla, o cortarla, o hacerle algo para que cambie de conversación, o llevártelo a tu terreno. ¿Verdad que sí? Somos cartas abiertas, dice la palabra. Gloria a Dios. Nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra. No solamente yo predico, yo soy el que predico la palabra, pero ustedes anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable. ¿A que sí, papá?
verán la diferencia. Que os vean y que os digan, tú eres cristiana, ¿no? Gloria a Dios. No que digan tú, yo voy al culto, ¿eh? Mira, esto es que voy al culto, ¿eh? Yo voy al culto, ¿eh? Que yo voy al culto, ¿eh? Yo canto. Yo voy al culto, ¿eh? Yo siempre voy al culto, ¿eh? Sepa que voy al culto, ¿eh? Vale. Ya sé que vas al culto y tranquilo. Pero qué bueno que vengan aquí y te digan lo que le dijeron a este hombre. ¿Verdad? Yo sabía que usted era cristiano. Ay, qué bien. Amén. Y a mí me llamó la atención una cosa. De verdad, cuando estaban espiando el terreno, me llamó la atención una cosa, Sara. Que dice, claro, que estaban espiando el terreno, mirad como que si había mucha gente, que si era poca, que si las casas eran grandes, si eran chicas, la tierra si era buena para dar fruto. Me daba mucha atención cuando cogieron el racimo ese, entre dos, y lo llevaban un palo. Había que ver el racimo como era. Enorme. Un palo. Y el racimo, yo qué sé, sería como una vaca. Porque Dios lo que hace, lo hace grande. Amén. Qué bueno. Porque Dios no te hace las cosas bien. ¿Verdad? Lo que Dios hace, lo hace grande. Amén, amén. Si tú quieres marcar la diferencia, Dios se va a manifestar en ti en grandeza. Sí, Si sí. quieres marcar la diferencia, Dios se va a manifestar en ti en grandeza. ¿Verdad que sí? No se va a marcar en pequeñez. Lo que tú hagas se va a notar. ¿Es que sí, guapa? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! A mí, especialmente, os voy a decir, la palabra me ha llegado a las entrañas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? ¡Marca la diferencia! ¡No seas igual que los demás! ¿A qué le pongo, eh? Le damos al patrocinio, por favor. Aleluya. Raúl, vamos a pasar la ofrenda, por favor.